¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual fuere el momento en que han podido armarse un tiempito para escuchar esta grabación. En el marco de esta formación en abordaje integral a personas del colectivo travesti, trans, no binarie, vamos a trabajar en este espacio en particular con intersectorialidad y redes. La idea es hacer un pantallazo muy general sobre todas las cuestiones que están involucradas en esto, porque se habla mucho de la necesidad de trabajar en intersectorialidad y redes, pero no se estudia tanto, no se piensa tanto metodológicamente. Entonces, mi interés es poder hacer este aporte. Sí, es que ahí está. Entonces, bueno, mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy médica, soy máster en epidemiología, gestión y políticas de salud y doctora en ciencias sociales. Tuve que ponerme a estudiar cuestiones del campo social una vez que me puse a trabajar con temas vinculados a la salud comunitaria, por eso soy directora general de Surcos, porque fui quien la fundé y ahí me vi en la necesidad de entender que la salud no es un tema médico. Soy vicepresidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, asesora del Ministerio de Salud de la Nación, directora del Observatorio de Salud del GDF y además también soy directora del Diploma de Políticas e Intervenciones en Salud. Eso hago muchas cosas porque las personas que somos viejas hacemos muchas cosas. Yo les propongo en este encuentro que espero que podamos conocer la relevancia de implementar abordajes multidisciplinarios e intersectoriales. Van a ver que yo a veces hablo de intersectoriales, de multidisciplinarios o de redes, porque siempre están involucradas las tres dimensiones, la necesidad de armar redes, identificar algunas dificultades, porque como se imaginarán no es todo rosa, y además también describir algunas estrategias concretas para que ustedes puedan implementar algunas de las cuestiones que estamos hablando. Y para esto lo dividí en distintas secciones. Primero voy a mostrarles por qué necesitamos explicitar un marco general de abordaje, digo, por qué no da lo mismo pensar la intersectorialidad de redes desde cualquier marco de abordaje, por qué a los problemas complejos necesitamos soluciones complejas, el por qué esta necesidad. Nos vamos a meter en las intersectorialidad de redes, cuáles son las etapas, porque si no parece que nunca se avanza, algunas lecciones aprendidas y también después un poquito el contexto, para ver, bueno, en qué contexto estamos pensando esta propuesta. Entonces ya nos metemos, ¿por qué necesitamos explicitar un marco general de abordaje? Porque en la medida en que vemos, actuamos, y en la medida en que como vemos, actuamos de determinadas maneras. Por ejemplo, si yo les dijera acá en esta imagen, ¿qué ven? Como no podemos conversar, lamentablemente, les voy a contar algunas de las cosas que me dicen y yo les puedo decir, bueno, en relación a lo que ven, piensen en un proyecto, piensen en un programa, piensen en una intervención. Y entonces, bueno, quizás hay quienes ven acá en esta zona un tornado, hay quienes ven, nunca entendí dónde, un bebé acostado, un río que fluye, una radiografía que ha perdido nitidez, un mapa satelital. Entonces, a cada una de estas explicaciones encontrarán distintas razones. Y miren lo que es. Y la realidad se construye en relación a lo que vemos, sin ninguna duda. Espero que todos acá estén viendo una vaca como estoy mirando yo y que acá vuelvan a ver una vaca. Entonces, si no pensamos desde qué marco estamos entendiendo el campo, voy a hablar mucho de salud y les pido disculpas, pero lo mismo que para la salud pueden pensarlo para educación y hablo mucho de salud porque en realidad es donde yo trabajo hace, bueno, no sé, toda una vida, pero además he trabajado desde hace casi 25 años muy estrechamente junto con educación y puedo garantizar que es lo mismo. Y para temas complejos, quizás no son problemas, pero es un problema cuando algún tema no se puede resolver, entonces se convierte en problema, necesitamos respuestas complejas. Y acá siempre traigo a colación una frase de Carlos Matus, un economista chileno que dedicó su vida a pensar los temas de gobernabilidad de Latinoamérica, y Carlos Matus decía que mientras que las universidades tienen facultades o departamentos y los gobiernos tienen problemas, tienen sectores, perdón, la realidad tiene problemas. Y que entonces nosotros estamos respondiendo de esta manera y la realidad es transversal a todas estas cuestiones. Entonces tenemos que buscar algo que transversalice. Y piensen que las interrelaciones en los resultados de salud y educación, por supuesto, sistemas de gobierno. Tenemos
educación pública o no, tenemos salud pública o no, cuál es el nivel educativo en términos de respuesta, digo, qué necesita cada comunidad, cuáles son las formas de relacionarse, cómo, digo, es una sociedad atravesada por la violencia social como México, por ejemplo, o menos atravesada, cuáles son las condiciones materiales de vida del colectivo con quien estamos trabajando, las condiciones de trabajo, y en este grupo poblacional ni que hablar de las condiciones de trabajo y de vida, cuáles son los niveles de equidad en general, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona que consulta o que es persona de derechos o que estamos pensando una intervención siempre situada a las personas, está atravesada por todas estas cuestiones. No podemos, aún los medios de transporte, medio de transporte es trascendental tanto en acceso a educación como salud, y ni qué hablar de acceso a alimentos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, estrictamente con salud? En general los problemas de salud, pero también los problemas de aprendizaje están vinculados a las personas, a los agentes, también a las conductas individuales, pero estrechamente vinculados a las condiciones materiales de vida y estas a las formas de organización social, digamos. Acá, en estos dos círculos, resumo todo esto que estábamos viendo antes. Ahora, ¿qué pasa habitualmente? Se separan. Entonces, las perspectivas individualistas y biologicistas desplazan las condiciones de vida y las formas de organización social, también las perspectivas muy conductistas hacen lo mismo en educación y entonces centran acá la explicación y las respuestas. ¿Con qué consecuencias? Esto tiene consecuencias. Consecuencia inmediata, que es los problemas se individualizan y toman autonomía propia. Entonces, esta niña, este niño, este niña es un problema, esta persona es un problema y no estamos pensando en esta integralidad de abordaje. Entonces, frente a esto, tenemos, porque nunca, nunca, claramente nunca los problemas se individualizan ni tienen autonomía propia, siempre están interrelacionados. Entonces necesitamos pensar todas estas dimensiones. Y estas dimensiones, para ordenar las intervenciones, nosotros en Surcos usamos este modelo que es el modelo ecológico. No podemos perder de vista la dimensión individual, pero tampoco la dimensión de pares, la familia, las instituciones, qué pasa con las escuelas, qué pasa con los organismos de protección, qué pasa con la salud, qué pasa con la justicia, qué pasa con las fuerzas de seguridad, cómo la comunidad se arma con esto y por supuesto la institucionalidad política. Y frente a esto, a cada uno de estos niveles le vamos a hacer distintas preguntas. Si empezamos por el marco institucional, preguntémonos cuál es la agenda pública y política, cuál es el marco legal y también aún si estamos pensando una intervención en una escuela, cuál es la normativa o en un centro de salud o en un municipio. Tenemos que empezar a pensar todas estas cuestiones. ¿Cómo es la presencia de perdón, de perspectiva de género y de diversidad? En términos de comunidad, digo, nada de esto surge de la nada. Estamos pensando determinadas cosas las comunidades. ¿Qué se premia y qué se sanciona? ¿Cuáles son las barreras culturales? En términos de escuela, lo mismo, o en términos de perspectiva sanitaria. ¿Cuál es la currícula escolar, explícita e implícita? ¿Cuál es la perspectiva sanitaria? ¿Cuáles son las oportunidades laborales en términos institucionales? ¿Qué otras instituciones trabajan o no trabajan interrelacionadas entre sí? En términos de pares y de familia, ¿cuál es la contención, la información, la orientación? ¿Hay redes de cuidado? ¿Hay estímulos para evitar riesgos o no? Y por supuesto, a nivel individual vamos a pensar proyectos de vida, qué oportunidades tiene esta persona de ser incluida, qué capacidad tiene para evaluar riesgos y autorregular conductas, por supuesto, en este contexto. Y para eso, sin ninguna duda, necesitamos contar con una caja de herramientas. No podemos tener solo un martillo, porque si tenemos solo un martillo, solo nos vamos a encontrar con clavos. Esto es Foucault puro, digo. Entonces necesitamos contar con una caja de herramientas. Y ya empiezan a darse cuenta algunas de las razones por las cuales sí o sí necesitamos armar redes y pensar transdisciplinariamente. No podemos pensar solo desde la salud, no podemos pensar solo desde la educación y desde ningún sector. Y aún en esto también tenemos que pensar distintas dimensiones. Hay claramente una dimensión técnica, la sífilis se cura de una manera, los traumatismos de cráneo se curan de una manera, por decir algo, la alfabetización tiene una técnica, pero esto fíjense, no es en vano que yo lo haya puesto abajo. Es la base, pero también es la última porque está subordinada a esto. ¿Qué tiene que ver? Con una dimensión de gestión. ¿Y qué vamos a ver acá?
abordajes sociosanitarios o socioeducativos la intersectorialidad. Hay una dimensión política y esto tenemos que pensar en términos de construcción de poder, para arriba y para abajo, y hay un marco legal que nos protege y nos cobija o no, y entonces que debemos transformarlo en su contrario. Todo esto para pensar intersectorialidad y redes. Todo esto para pensar desde dónde, desde cuándo, cómo, con quiénes. Y ahora me voy a meter en este foco específicamente y quiero hablar de algunos objetivos, características y los roles, sobre todo de la coordinación. Veamos cuáles son los objetivos. Fundamentalmente, crear alianzas para, otra vez vuelvo a la salud, pido disculpas, pero es para cualquier cuestión, crear alianzas para la solución de algunos problemas o de algunos temas que como no están bien abordados, están convertidos en problemas, incrementar la posibilidad de acción de cada una de las intervenciones, instituciones con sus características propias. No les vamos a hacer, porque otro de los errores cuando se arman estas cuestiones es que todos vamos a hacer todos, de ninguna manera. Mantenemos nuestra autonomía, pero incrementamos nuestra posibilidad de acción. Y por supuesto, trabajar colaborativamente para lograr estos objetivos, pero trabajar colaborativamente en sí mismo también es un objetivo. Y en esta, algunas características o algunos tips importantes es que cada programa, organización, institución debe mantener su propio espacio de acción, esto que yo les decía antes. Interdependientemente, ya no puedo hacer sola lo que quiero, como escuela o como lo que fuere, tengo que empezar a pensar interdependientemente y eso en nuestro contexto es complejo, pero se puede aprender, les aseguro que sí, porque ya compartimos un entorno de trabajo, pero actuamos sobre la misma realidad, diseccionada en dimensiones y por eso tenemos que empezar a unir y empezar a hacernos estas preguntas. Intercambiamos recursos y compartimos objetivos, coadyuvamos las metas. Digo, ¿cuáles son las cuestiones para cuando nos sentamos en la mesa tenemos que empezar a pensar? ¿Cuáles son los objetivos? Digo, ¿qué objetivos tenemos en común? Y desde ahí nos tenemos que juntar. ¿Y qué tenemos que tender? A combinar prestaciones. Hacer, me voy al final, un continuo de atención. Entonces, estoy pensando, carnet escolar, pensamos en conjunto. Digo, pero también capacidades, algunas dificultades que están apareciendo en la escuela. Se ven niñas que pueden estar sufriendo violencias. Estamos sospechando un abuso. Digo, estamos viendo que hay algo que está apareciendo muy frecuentemente de lo que fuere, infecciones respiratorias o problemas respiratorios. Fíjense que estoy hablando de la generalidad y ni que hablar si es una población específica como un niño trans que está empezando a querer hacer sus tratamientos o abordar esta cuestión. Y para eso hay que armar una estructura. Y esta estructura tiene que tener dos cuestiones, que yo después me voy a poner más en foco. Tiene que ser predecible para todas las áreas. Empezamos a bailar en conjunto. No puede uno bailar malambo, otro samba y otro bossa nova. Tenemos que empezar a bailar en conjunto, entonces tenemos que poner una música que nos acompañe y por eso las reglas tienen que ser claras y difundidas. Todas las personas tienen que conocer las reglas, desde la persona que está en portería hasta la persona que dirige la institución. Y tenemos que pensar a qué espacios. Vamos a convocar espacios políticos partidarios sin ninguna duda, estábamos pensando en el tema del poder. Vamos también a convocar a espacios tecnopolíticos sin ninguna duda, institucionalizados o no. A todos los espacios institucionalizados, escuelas, instituciones, organismos de protección, etcétera, etcétera. Y en esos vamos a construir espacios de selección de problemas, de definición de objetivos y estrategias, para ver que todo esto lo repito 85 veces, porque esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los pasos? Primero, definir prioridades, claramente. ¿A quiénes? ¿En qué territorio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué objetivos nos proponemos? ¿Cuáles son las necesidades ancladas en este territorio? Yo voy a tomar el ejemplo de lo que hicieron en Salta o en Tierra del Fuego, pero lo voy a llevar a mi territorio. Y vamos a priorizar atenciones, un piso básico de prestaciones. Y va a ser gradual, no vamos a empezar todo por todos lados, sino va a ser gradual. Entonces, primero vamos a convocar a los sectores. Primero hay quien moviliza, piensa estas cuestiones. Después se convoca a los sectores y se vuelve a consensuar todo lo anterior. Es un trabajo de consenso constante. Si no tienen paciencia, no se metan en esto. Y si no tienen poder de autoridad, lo primero que tienen que hacer es construir autoridad, consenso con sus autoridades.
establecer los compromisos sectoriales, establecimiento de compromisos y rendición de cuentas, si no, no se puede, cuáles son los mecanismos que vamos a encadenar la oferta, cómo es esta comunicación, no es andar al centro de salud, eso no es trabajar intersectorialmente, eso es saber que hay un centro de salud, y cómo vamos a seguir cada caso, nos vamos a reunir una vez por mes, cada 2 meses, ver qué pasó, cómo estamos trabajando. Entonces, ¿a quiénes? ¿Cuál es la población priorizada? La tenemos que caracterizar. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras personas de este colectivo? ¿Cuántas son? ¿Dónde? ¿En qué lugares? ¿Qué características tienen? ¿Qué contexto en términos de comunidad, de normativa, de institución? ¿Qué necesidades? Y para eso las tenemos que convocar y preguntar. ¿Cómo las identificamos? Hacemos primero un esquema de selección y después definimos a quiénes, con quiénes vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con niñas, vamos a trabajar con personas adultas, vamos a trabajar con personas que tienen trabajo, con personas que no tienen trabajo, y a cada una de estas personas sus características y los modos de selección. Tenemos que saber con qué información tenemos. ¿Cuál es el sistema de registro que vamos a usar? ¿Cómo vamos a estar ponderando estas cuestiones? ¿Dónde las vamos a atender a estas personas? ¿Cómo delimitamos estas intervenciones? ¿Qué tenemos? ¿Qué es dentro de nuestra localidad y qué por fuera? ¿Cómo vamos a llegar a la población? No podemos esperar que la población venga, nosotros tenemos que ir a buscarla. Y además, ¿cómo se está gestionando el acceso? Pueden venir, no, en qué horarios, es justo el horario de escuela, es justo el horario, tenemos un horario específico para las personas que están realizando trabajo sexual, no, digo, ¿cómo los vamos a seguir? ¿Cuál es el sistema de información que estamos unificando para trabajar en conjunto? No solamente para tener los datos de base, ¿cómo este sistema de información se va modificando? ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento? ¿Cómo integramos la oferta y cuáles son mecanismos de asignación independiente? ¿Por dónde entra la gente? ¿Cuáles son las puertas de entrada? Y acá una cosa muy, muy, muy importante que es la coordinación de esta red. Alguien tiene que coordinar la red. Puede ser rotativo, pero alguien la tiene que coordinar. Y sabe que es un medio para que la coordinación, para que la red funcione. ¿Por qué? Porque reduce incertidumbres, porque hay una persona a quien dirigirse, porque integra saberes especializados, es la persona que está mirando todo y tiene que integrar, porque garantiza los objetivos, que los objetivos, las prioridades sean claras y coherentes. Digo, puede ser un organismo de coordinación colectivo, digo, ustedes lo pueden pensar, pero estos son los roles que tienen, porque además facilita las condiciones de sinergia. De cognitivas, todos y todas y todos tenemos que aprender algo nuevo, de procesos, tenemos que estar viendo los procesos, las actividades, los recursos, las condiciones de autoridad, de sinergia y culturales. Cada una de nuestras instituciones sabemos que tienen culturas distintas. Entonces, ¿qué hace? Fija metas y objetivos, define prioridades, asigna responsabilidades y funciones, incide en la responsabilidad de recursos, sistematiza, monitorea, evalúa y redefine acciones. Esto es un círculo. Y esto tiene que pasar. Digo, estos pasos tienen que existir y esto puede ser colectivamente, digo, no necesariamente tiene que ser una persona, pero estas personas tienen que saber que son responsables de esta y democráticamente, porque si no, no funciona. Y como para ver cómo avanzar, porque esto es un proceso de construcción lento, entonces hay algunas etapas de articulación. Yo voy a usar los dos para quienes quieran, pero esto es más fácil. Primero nos tenemos que conocer, voy a también a sumar el otro, primero nos tenemos que conocer, si no nos conocíamos y nos empezamos a conocer todas las instituciones, nos ponemos un tilde en este proceso de que vamos avanzando, tenemos que construir vínculo de confianza, y ahí esto para decir, bueno, ¿cómo empezamos hace un año y no hicimos nada? No, no, sí hicimos, compartimos información, transferimos información, ahora nos tenemos confianza, antes no nos mostrábamos nada, ahora nos mostramos, y esto simplemente para que vean que en ciencia política es lo mismo, reconocimiento, esto es a nivel gubernamental, acuerdo entre actores dispuestos a cooperar. Fíjense que acá, ya en el 2, empezamos con una implementación conjunta de proyectos, empezamos con un poquito y definimos líneas de acción en conjunto. En términos gubernamentales sería articulación de ideas, procedimientos y estructuras, metas comunes y negociación política. Y finalmente, ya planificamos conjunto los proyectos y las líneas de acción. Antes las implementamos, ahora las planificamos, y en términos políticos sería elaboración conjunta de políticas de carácter macroestructural. Digo, por si alguien es una autoridad que está escuchando esto en un municipio. Entonces,
algunas cuestiones de aprendidas ya. Hay un proyecto de gobierno, pero el proyecto de gobierno no funciona si no tienen en cuenta su capacidad de gobierno y la gobernabilidad. Entonces, ¿qué capacidades tengo? ¿Tengo equipos técnicos? ¿No tengo equipos técnicos? ¿Los procedimientos administrativos son coherentes? ¿No son coherentes? Estas cuestiones tienen que estar claramente definidas y si no, empezar a construir. Y esta es una hermosa momento para empezar a construir. Conjunción técnico-política. A veces las personas técnicas piensan muy técnico y los políticos y las políticas muy políticas. Bueno, empezamos a unir esto y tiene que haber una confluencia entre solidez técnica y política porque son las condiciones necesarias versus las condiciones suficientes. Si no tenemos esta conjunción tecnopolítica, esto no avanza. Y por supuesto, adecuados instrumentos de gestión, planificaciones intersectoriales, hay que sentarse a planificar en conjunto, presupuesto, si, presupuesto, esto puede ser presupuesto o puede ser tiempo, tiempo asignado. Yo estoy a cargo de un grado. Bueno, si tengo todo, estoy en 4 escuelas y además tengo que planificar y además las clases y además no sé qué, bueno, no puedo hacer esto, digo, no hay tiempo físico. Entonces, o presupuesto o tiempos. Integrar la información, lo mismo que decía antes, porque si no hacemos un buen sistema de información, aunque sea un Excel con cuadritos, no podemos hacer seguimiento y no podemos ver cómo nos está yendo. Tenemos que hacer acuerdos con recursos de poder, el director del centro de salud, la directora de la escuela, el director de la escuela, el municipio, digo, no podemos pensar esto e integrar Estado, sociedad civil, mercado y comunidad internacional cuando eso fuera posible. En esta línea hay países interesados en apoyar y también sobre principios, condiciones de factibilidad, rumbos, estrategias y rutas críticas. Nosotros en nuestro país tenemos una cultura muy punitiva. Te equivocaste, castigo. Bueno, acá no, acá tenemos que sentarnos a ver en qué nos equivocamos, porque nos equivocamos, aprendemos. Ese es el cambio de conducta. Y tampoco podemos rediseñar, pensar en copiar todo. Tenemos que rediseñar para el territorio, ver cuáles son las condiciones y las restricciones en nuestra escuela, en nuestro territorio, fiscales, políticas, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos que pensar qué posibilidades tenemos de trabajar, porque si no, va a ser muy frustrante. ¿En qué contexto de país? En un contexto donde tanto la institucionalidad política como administrativa, como procesos de inclusión y exclusión de la agenda, como la dimensión instrumental, están deterioradas. En términos de inclusión y exclusión es que entra la agenda política y que sale. Esto es inestable. Entonces se acercan las elecciones, entran un montón de cosas, se alejan las elecciones, todo sale. Digo, hay una cultura muy fundacional de la clase dirigente. Cada nuevo gobierno quiere empezar todo de vuelta como si no hubiera proceso. Hay un predominio de lógicas muy conjunturales. Hoy aparece esto, todos corremos atrás de esto, mañana lo otro. Digo, esto es nuestro país al que yo amo profundamente, les quiero avisar, pero tenemos que saber que esto pasa y tenemos que estar preparados para esto. Digo, saber que es una construcción lenta, continua, que avanzamos 4 casilleros y retrocedemos uno, y así sucesivamente. Y entonces, porque hay mucha discontinuidad en términos de implementación de políticas. En términos instrumental, cómo instrumentamos, tenemos pocas capacidades del Estado, tenemos debilidad en las tecnoburocracias, las personas técnicas no siempre son las adecuadas, también en términos de procesos y articulaciones, predominan las redes informales, che, en tal escuela conozco a tal docente que es re buena onda, hablemos, y eso está bien, pero esto va en detrimento de los procesos, esto debería ser independiente de las personas. Empieza con las personas, pero debería superarnos a las personas. Y esto se sobredeterminan las características personales. Hay alguien buena onda, todo funciona bien. Hay alguien amargo, que no sé qué, todo funciona mal. Entonces esto además produce a su vez una gran conflictividad y un gran desgaste subjetivo. Imagínense las personas que están en los municipios, en las escuelas o en los gobiernos provinciales hace muchísimos años, estas cosas las agotan. Y esto también lleva a la corrupción, porque es, dale que llevo que traigo. Algunas pistas por dónde funcionar. Primero, que cualquier intervención se realiza siempre desde y sobre cuerpos y mentes investidas socialmente. Esto es clave que lo entendamos. Yo estoy investida socialmente, ustedes están investidas socialmente, el colectivo travesti trans no binaria está
socialmente investido, y sobre todo eso tenemos que trabajar. Entonces, por eso tenemos que trabajar sobre ideas, valores, concepciones y sobre las formas de trabajar, resignificar el trabajo, ver qué pasa, qué no nos pasa. Estas son nuestras instituciones. La gente va por todos lados, no sabe cuándo va, quién viene, a dónde va, quién viene. Tenemos mucho daño institucional, y entonces la idea es empezar a hacer visible esta modalidad de trabajo a cada una de nuestras instituciones, porque como les decía antes, esto produce dolor. Entonces, produce dolor a las personas que trabajan, no solamente a las personas usuarias. Entonces, hagamos visible este conjunto de normas y acciones que hacemos todo el tiempo, que se hacen en autogestión, que seguramente pueden posibilitar encuentros, y a veces no. Porque la educación y la salud son encuentros que nos enseñan, que nos sanan, o son encuentros que nos imposibilitan y que nos enferman. Entonces, ¿qué proponemos? Construir espacios que hagan visibles estas relaciones entre los equipos primero y después entre equipos y usuarios. No podemos dar lo que no tenemos. Construir espacios estratégicos capaz de disparar procesos de producción cuidado. Yo les aseguro, hace muchos años que vengo trabajando esto, y de verdad se puede. Hay que poner afecto, hay que poner pasión, pero se puede, y es muy gratificante, porque se trata de generar nuevas relaciones de poder, de distribuir el poder, que las personas usuarias tengan poder, que generemos estos espacios en salud serían sanadores. Y entonces es empezar acá, encontrarnos sobre desafíos con todos los sectores. ¿Qué te desafía? ¿Qué te dan ganas? ¿Dónde está tu deseo? Nosotros hemos trabajado con múltiples sectores, y siempre hay algo. ¿Qué te incomoda? ¿Qué te hace sentir mal? ¿Qué es lo que no te hace sentir conforme? Desde ahí empezar a construir esta intersectorialidad. Preguntar y preguntarnos si la manera de pensar es suficiente y satisfactoria, si nos hace felices o no. Analicemos las demandas, qué nos pide la población, qué necesita la población, para hacer visible este lazo, estos lazos de encuentro, que una ventanilla no separa, una ventanilla es un espacio de encuentro más. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Cuáles son estos sentidos que no estamos viendo, desde cómo armamos nuestra institución, a cómo la pintamos, a cómo estamos nosotros, cómo saludamos mirando a la gente o no? Hagamos hablar a la realidad, dinamicemos procesos de gestión, de institucionalización y de implicación. Estamos implicadas como personas emocionalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos construir alternativas a estas instituciones que nos marean y que nos hacen sufrir, y pueden ser instituciones que nos hagan realizar. Generemos buenos encuentros, encuentros que aumenten la potencia de actuar, donde esté presente el deseo y el amor. La educación y la salud es deseo y amor. Encuentros que nos posibiliten ser felices y realizadas como personas, para que otras personas que vengan acá también se sientan felices y realizadas. Y para que se sientan cuidadas y escuchadas, nosotras también necesitamos sentirnos cuidadas y escuchadas. Me apuré mucho, pero quería decirles muchas cosas en poco tiempo. Son algunas de las citas bibliográficas. Seguramente estoy robando muchas cosas a muchas personas y muchos autores y autoras que me enseñaron, pero esta específicamente para esta alguna cuestión. Y finalmente les quiero compartir con ustedes esta poesía de Roberto Juarros, que dice: hay que inventar respiraciones nuevas. Respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Respiraciones que inhalen, además, las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que las respire. Respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y la muerte. Y para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse. Y si faltara algo, habría que inventar también otra forma más concreta de hombre. Creo que de esto se trata, trabajar, creo que de esto se trata construir intersectorialidad y redes. Creo que de esto se tratan, estos son los encuentros. Muchísimas gracias, todas, todos y todes. Surcos está a su disposición y espero vernos pronto.